Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Sube la temperatura entre Trump y Lula, que ha llamado emperador al presidente de Estados Unidos. ¿Qué efecto tiene esto en el Brasil? En España se ha destapado un escándalo de corrupción de un exministro de Hacienda del Partido Popular. ¿Cómo influye el caso en la política? Estados Unidos acusa a México de incumplir un acuerdo de servicios aéreos y promete sanciones. ¿De dónde viene eso y para dónde va? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es martes 22 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. A medida que pasan las horas, crece la tensión entre Estados Unidos y Brasil, y más específicamente, entre los presidentes Donald Trump y Luis Inácio Lula da Silva. Las cosas se complicaron hace 2 semanas, cuando Trump anunció aranceles muy altos a los productos brasileños. Trump dijo ese día que la principal razón para tomar la medida era el juicio que el Supremo Tribunal Federal de Justicia del Brasil le sigue al expresidente Jair Bolsonaro. Pero todo se ha agravado en las últimas horas, según nos dijo ayer desde Washington, D.C., la periodista Dori Toribio. Juan Carlos, las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Brasil se han complicado y parecen estar lejos de desaparecer. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció el fin de semana la revocación de visas a los jueces brasileños en el caso contra Jair Bolsonaro, con foco contra el magistrado del Supremo Tribunal Federal de Brasil que está a cargo del juicio, Alexandre de Moraes. El comunicado de Rubio, que habla de una presunta caza de brujas contra el expresidente de Brasil, llegó solo horas después de que Bolsonaro fuera obligado, por orden del alto tribunal brasileño, a usar una tobillera electrónica como parte del proceso judicial que enfrenta, tras ser acusado en su país de conspiración en un presunto complot golpista para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022. Y ese juicio ha desatado la ira aquí en Washington del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy cercano a Jair Bolsonaro. El 9 de julio, Trump amenazó a Brasil con aranceles del 50% a todos sus productos a partir del 1 de agosto si no se detiene el juicio contra Bolsonaro. Mensaje que ha repetido desde entonces en sus redes sociales, insistiendo en que se ponga fin a lo que él considera es una persecución política. Lula da Silva ha condenado las sanciones y declaraciones desde Washington también en reiteradas ocasiones como un ataque a los principios fundamentales de respeto y soberanía entre las naciones, llamando emperador a Donald Trump. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Trump no suele reaccionar muy bien a los líderes mundiales o situaciones que le plantan cara, mientras ambos países están en negociaciones para intentar calmar la situación, justo cuando el presidente de Estados Unidos acaba de cumplir 6 meses en la Casa Blanca, con las encuestas en ligero descenso, en gran medida por la impopularidad de sus aranceles y de la inflación persistente en la primera economía del mundo, pero no entre la base de seguidores de Trump, que ven con buenos ojos estos enfrentamientos con otros países como un presidente de mano dura dentro y fuera de Estados Unidos. Y especialmente este caso de Bolsonaro, que Trump y su entorno comparan constantemente con los problemas con la justicia que él mismo enfrentó aquí en Estados Unidos, acusado de intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, aunque en el caso de Trump aquellas imputaciones y juicios pendientes quedaron en suspenso después de ganar los comicios de 2024.
Lula estuvo ayer en Santiago en una cumbre titulada Democracia Siempre, junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Colombia, Gustavo Petro, y de Uruguay, Yamandú Orsi. A la reunión de líderes de izquierda asistió igualmente el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez. Antes de eso, Lula le había dado una entrevista en la CNN a Christiane Amanpour, en la que le dijo que si Trump fuera brasileño y hubiera hecho lo que hizo en el Capitolio, estaría siendo juzgado según la Constitución y habría sido arrestado. La voz es la del traductor al inglés. Christiane, I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution. According to the justices, he could also be arrested if he had done that here in Brazil. El distanciamiento entre Donald Trump y Lula da Silva tiene indudables consecuencias. Estados Unidos y el Brasil son los dos países más poblados del continente americano y las suyas son las economías más grandes de la región. ¿Qué efectos tienen las acciones de Trump en la política del Brasil, un país donde hay elecciones presidenciales el año que viene? Buscamos ayer en Washington, D.C., a un especialista, el profesor de la Universidad de Georgetown, Michael Shifter. Bueno, todo parece indicar que el presidente Trump ha hecho un gran favor al presidente Lula por sus amenazas de imponer aranceles del 50% a Brasil a partir de 1 de agosto. Obviamente ha generado una gran solidaridad con el presidente Lula en este tema y la defensa de la soberanía de Brasil. Esto fue totalmente predecible, inclusive ha pasado ya con Trump en este mandato con otros países, sobre todo en México, Claudia Sheinbaum, que también ha subido mucho las encuestas, que tiene que ver con su posición más independiente frente a presidente Trump, y de manera más dramática tal vez en Canadá, con el primer ministro Trudeau y después con Carney, por la amenaza de Trump de incorporar Canadá como el Estado 51 de Estados Unidos. En Australia también ha tenido el mismo efecto y históricamente hemos visto otros casos de esto, lo más famoso tal vez en la elección de Bolivia de 2002, donde el embajador de Estados Unidos amenazó Bolivia, si se eligen Evo Morales, que iba a tener consecuencias muy graves en la relación con Estados Unidos, y gracias a eso Morales subió en las encuestas. No ganó, pero eso fue muy importante para su carrera política. Entonces hay un patrón histórico en esto de tener amenazas que generan resultados y respuestas no esperadas. Ahora, frente a la elección del año que viene, va a haber varios factores que van a ser importantes, sobre todo la economía, y nadie sabe cómo va a ser la situación en Brasil en 2026, en octubre, falta mucho tiempo, pero en el corto plazo, sin duda, Lula ha beneficiado, ha sacado provecho de esa amenaza de Trump, y creo que podemos ver otros casos en América Latina y en el mundo si Trump sigue en esa política exterior agresiva de muchas amenazas y muchos castigos a otros países, sobre todo aliados. España no sale de los escándalos de corrupción en este mes de julio. Hace 2 semanas el protagonista fue Santos Cerdán, un diputado próximo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Cerdán fue encarcelado por un caso de mordidas. Ahora los focos están sobre una antigua figura del principal grupo de oposición, el conservador Partido Popular, el PP. Se trata del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, que acaba de ser imputado por haberle dado un trato de favor a empresas del sector energético. Aparentemente lo que hizo Montoro desde el ministerio fue modificar normas legales para beneficiar a esas compañías, pero a cambio ponía una condición: que contrataran como firma asesora a Equipo Económico, el bufete de abogados del cual el ministro era socio fundador. Montoro reaccionó. En su cuenta de X dijo que no había pruebas en su contra, pero el escándalo parece no haber sorprendido a muchos.
El viernes, Carlos Alsina, director del programa de la mañana de Onda Cero Radio y uno de los mejores periodistas del país, hizo una revelación sorprendente. Érase una vez un ministro de Hacienda, hombre poderoso, al que irritaba sobremanera que se le criticara en un programa de radio. Irritado, el ministro, contrariado y convencido de que el poder le daba carta blanca, convocó en su ministerio a los responsables del programa y de la cadena que lo emitía y le espetó, tuteando, al responsable del programa de radio al que denostaba. Le dijo: soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba. Tenlo presente. El ministro se llamaba Cristóbal. No daré más pistas. El programa de radio tenía nombre de Aguja Imantada. Y su responsable se llamaba como yo. Las denuncias contra Montoro y una veintena de personas más son graves. Ayer el diario madrileño El País informó que el ministro impidió entonces recortes por más de 2.200 millones de euros a algunas empresas que le pagaron a su oficina de abogados 10 millones por sus servicios. Montoro, de 74 años, fue ministro de Hacienda de José María Aznar y luego, de 2011 a 2018, cuando se supone que ocurrió todo, de Mariano Rajoy. El actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que la investigación debe ir hasta el final. La pregunta que mucha gente se hace es qué consecuencias políticas va a tener en España el caso Montoro. Para saberlo, llamamos ayer a Madrid al director del diario digital The Objective, Álvaro Nieto. Yo creo que el caso de Cristóbal Montoro es un tema de especial relevancia en estos momentos en España, puesto que se trata de un escándalo que afecta directamente al principal partido de la oposición y a uno de los ministros más conocidos de las etapas de José María Aznar y de Mariano Rajoy. Es verdad que llega después de 7 años desde que el Partido Popular abandonó el gobierno de España, pero los delitos que se le imputan en este momento a Cristóbal Montoro son de especial gravedad y están afectando directamente al liderazgo de Feijóo en el Partido Popular, porque hay algunos de sus asesores económicos que trabajaron en su momento como colaboradores de Cristóbal Montoro. Por tanto, aunque no está directamente afectado Feijóo en este asunto, sí que es cierto que ahora mismo en España esto es un problema de enorme magnitud para el Partido Popular, que precisamente basa su oposición en criticar la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro? Bueno, veremos qué vamos viendo en los próximos meses, pero en cualquier caso creo que los escándalos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez en este momento son tan grandes, tan cuantiosos y de tanta magnitud que ni siquiera un caso como este de hace 7 años va a poder taparlos. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Una nueva grieta se ha abierto entre Estados Unidos y México. En esta ocasión es por cuenta de lo que Washington considera un incumplimiento mexicano al acuerdo sobre servicios aéreos que los gobiernos de ambos países firmaron hace 10 años. La queja del gobierno estadounidense apareció el sábado en un comunicado del secretario de Transporte, Sean Duffy. Dice, para empezar, que México ha reducido los slots, es decir, los horarios para vuelos desde Estados Unidos de compañías como Delta, United y American. En segundo lugar, Duffy argumenta que México decidió desviar parte de los vuelos de carga que debían aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México, AICM, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA, a 46 kilómetros de distancia.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reaccionó ayer en su conferencia mañanera, consciente de que el año pasado más de 40 millones de pasajeros llegaron desde Estados Unidos y de que México es el principal destino turístico de los estadounidenses, dijo algunas cosas. La definición de la cantidad de vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA se define técnicamente, no es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los 3 aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces las decisiones son técnicas. El problema del comunicado de John Duffy es que plantea algunas acciones si México no cambia. La primera es que Estados Unidos exigirá que el horario de cada vuelo de una compañía mexicana sea aprobado por el Departamento de Transporte. La segunda es que los vuelos charter que salgan de Estados Unidos tengan prelación a la hora de las autorizaciones. Y la tercera, eliminar la inmunidad antimonopolio para la alianza de Delta y Aeroméxico, que ofrece más de 1,000 vuelos a la semana. ¿De dónde viene todo esto y para dónde va?, se pregunta mucha gente. Para entenderlo, llamamos ayer a Ciudad de México a Gonzalo Soto, el director editorial del grupo Expansión. Esto viene desde la administración anterior aquí en México, desde la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar a través de varios decretos los movimientos de varias aerolíneas de la ICM hacia el AIFA. Recordemos que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, no tenía mucho movimiento a pesar de ser uno de los proyectos emblema de la administración, y es por eso que termina con estos decretos mandando muy buena parte, sobre todo de las operaciones de carga de las empresas, incluyendo estadounidenses, a este aeropuerto. Ahora, pues, Estados Unidos lo que está pasando es la factura de estas decisiones, como lo ha hecho en otras instancias y en otro tipo de temas. Recordemos que desde que Donald Trump asumió la presidencia en Estados Unidos, nos ha puesto a revisión muchos temas, desde el jitomate, la migración, la seguridad, ahora también esta parte de la industria aérea o las decisiones que se tomaron en el mercado aéreo. Pega de manera significativa porque, de acuerdo con la Cámara Nacional de Autotransportes, la CANAERO, va a generar repercusiones en conectividad, en el flujo comercial, en la competitividad entre el sector o del sector entre ambas naciones, específicamente porque estas exigencias que está haciendo el Departamento de Transporte allá en Estados Unidos, pues va a requerir de muchas aprobaciones, va a requerir de muchos trámites a los cuales las aerolíneas no están tan acostumbradas. Ahora, hay un punto adicional, y es que en lo específico, la parte de Delta y Aeroméxico, que está siendo cuestionada por el Departamento del Transporte allá en Estados Unidos, pues sí le va a generar daño a la que es la principal aerolínea mexicana, Aeroméxico, en su estrategia de negocios en el corto y mediano plazo. De ese tamaño es la repercusión y también la consecuencia que se viene. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ecuador extraditó el domingo a Estados Unidos a José Adolfo Macías, alias Fito, el criminal más peligroso del país, jefe de la banda delincuencial Los Choneros. Había sido capturado hace un mes, el 25 de junio, en un búnker en una casa de Manta. Ahora deberá sentarse en el banquillo en una corte de Nueva York. Se le acusa del envío de miles de kilos de cocaína. Fito es el primer ecuatoriano extraditado a territorio estadounidense desde que en 2024 se restableció la extradición en el Ecuador. El ministro de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, le agradeció el domingo al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por haber mediado en un intercambio de prisioneros. Así, Venezuela puso en libertad a 80 opositores y a 10 estadounidenses, mientras que El Salvador liberó a 252 miembros del Tren de Aragua. Por contraste, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, criticó a Rodríguez Zapatero. En el ABC de Madrid, dijo que negociar con secuestradores es avalarlos.
El gobierno de Estados Unidos desclasificó ayer más de 230.000 archivos relacionados con el líder afroamericano Martin Luther King, asesinado en Memphis, en Tennessee, el 4 de abril de 1968. La noticia la dio ayer la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Hay quienes guardan la esperanza de que ahí haya datos sobre el asesino, James Earl Ray. No obstante, crecen las voces que le piden al gobierno publicar lo que se supone es la lista de clientes del pedófilo Jeffrey Epstein. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.